Níquel, funciones y deficiencia. El níquel es un elemento químico de número atómico 28 y su símbolo es Ni, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición de color blanco con un ligerísimo tono amarillo, conductor de la electricidad y del calor, muy dúctil y maleable, por lo que se puede laminar, pulir y forjar fácilmente, y presentando ferromagnetismo a temperatura ambiental. Es otro de los metales muy densos como el hierro, iridio y osmio. Se encuentra en distintos minerales, en meteoritos, aliado con hierro, y en principio hay níquel en el interior de la Tierra, principalmente en su núcleo, donde se trata del segundo metal más abundante, por detrás del hierro, metal con el que comparte numerosas características similares. El níquel se añadió a la lista de nutrientes esenciales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el año 2003. Breve historia del níquel como nutriente vegetal. En 1975 se demostró que el níquel es el cofactor de la ureasa en las plantas desarrolladas. 9 años después se demostró que las leguminosas requieren níquel sin importar la forma de nutrición nitrogenada. Se añadió a la lista de nutrientes vegetales esenciales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el año 2003. En 2004 se documentó por primera vez la deficiencia de níquel bajo condiciones de campo en nogal pecanero. La producción y venta de fertilizantes con níquel contribuyeron a que este elemento fuese reconocido como nutriente vegetal esencial. Association of American Plant Food Control Officials, 2005. Los estudios sugieren que el cofactor de la ureasa no es el único rol fisiológico del níquel en las plantas. Aquí en la fotografía observamos unas plantas de nogal, donde la hoja de la derecha del nogal es normal y la de la izquierda tiene oreja de ratón, debido a una deficiencia de níquel. Los foliolos tienen puntas redondeadas, manchas necróticas a lo largo de los bordes de la hoja y son más pequeños de lo normal. Si nosotros vemos los aspectos generales de este micronutriente, pues vemos que su absorción es principalmente en forma de un catión. Su disponibilidad depende mucho del pH, sobre todo si este es ácido. Sus excesos, pues vemos una clorosis por la inhibición de la absorción de hierro. La deficiencia altera el metabolismo de los ureidos y aminoácidos. Está relacionado con la fijación simbiótica al incrementar la actividad de la hidrogenasa y es un cofactor enzimático en enzimas como la urea y otras enzimas. El níquel en la fisiología de las plantas. La absorción de níquel en las plantas se lleva a cabo principalmente por los sistemas radiculares a través de la difusión pasiva y transporte activo. Esto varía dependiendo de la especie vegetal, la forma y la concentración del níquel en el suelo o en la solución nutritiva. Por ejemplo, los compuestos solubles con níquel pueden ser absorbidos a través del sistema de transporte de cationes. Desde que el cobre y el zinc inhiben la asimilación de níquel de manera competitiva, estos tres iones metálicos solubles parecen ser ingresados por el mismo sistema de transporte pasivo. La absorción de níquel por las plantas depende de las concentraciones del ion, el metabolismo de la planta, la acidez del suelo o de la solución, la presencia de otros metales y la composición de la materia orgánica. Como ejemplo, la absorción de níquel por la Tyrus sativus se incrementó con la disminución del pH hasta 5, luego disminuyó a medida que se elevó el pH a 8. En Bergheya codi, la absorción de níquel es inhibida por calcio y magnesio. Sin embargo, calcio y magnesio no compiten en la afluencia de níquel en raíces de cebada. En este caso, con los iones zinc, cobre, cobalto, cadmio y plomo, los que inhiben el níquel. Entre estos, zinc y cobre se mostraron muy competitivos. Cobalto fue ligeramente y cadmio y plomo parecieron ser no competitivos. Aquí observamos otra planta con síntomas, en este caso de deficiencia de níquel en soya, ya que las puntas de sus hojas están quemadas por la acumulación de urea. El níquel es necesario para formar la ureasa en las enzimas y convertir la urea en amoníaco utilizable por la planta. Respuesta de los cultivos al níquel. En frijol y la soya, la forma de transporte del amonio fijado en los nódulos de la raíz son los ureidos ácido alanoico y citrulina, principalmente, los cuales se transportan vía xilema hasta las hojas, y vía floema pasan de las hojas más viejas a las más jóvenes y a las semillas en desarrollo. El metabolismo de dichos ureidos implica la formación de urea, y esta solo puede hidrolizarse en presencia de ureasa, enzima que contiene níquel.
Si el metal no se encuentra presente, la concentración de urea aumenta y se comporta como un compuesto tóxico que produce necrosis en las puntas de las hojas. Dado que la degradación de las bases púricas adenina y guanina ocurre vía ureidos, parece probable que todas las plantas presenten y en consecuencia necesiten níquel para su funcionamiento. Respuesta de los cultivos al níquel. En diversas bacterias se presenta dependencia clara de níquel, siendo Rhizobium la más conocida. En esta enzima, el níquel forma parte de la enzima hidrogenasa responsable de la recuperación del hidrógeno, implicado en el proceso de fijación de nitrógeno. Los árboles de nogal pecanero transportan nitrógeno como ureidos a principios de la primavera. El estado nutricional de níquel en estos árboles afecta el metabolismo tanto de ureidos como de amidas y la composición de la savia del xilema en primavera. En este frutal, la deficiencia de níquel afecta cuantitativamente la composición de xantina en la savia, ácido alantoico, asparagina, citrulina y betafeniltilamina. El efecto observado del níquel sobre el metabolismo del nitrógeno es evidencia de que la nutrición con níquel es más importante para el manejo de este nutriente en los cultivos. Ureasa. En 1926, James B. Sumner, un profesor asistente en la Universidad de Cornell, mostró mediante rayos X que la ureasa es una proteína de forma cristalizada. Este trabajo fue la primera demostración de que una proteína pura puede funcionar como una enzima. La ureasa fue la primera enzima cristalizada y funcionalmente pertenece a las familias amidohidrolasas y fosfotriesterasas. El peso molecular de la ureasa es de 545.000 daltons. Consiste en 6 subunidades idénticas de 90.790 daltons, organizada en una estructura bipiramidal trigonal. El sitio activo está compuesto por un dímero de níquel, siendo la geometría de coordinación octaédrica distorsionada. Entre otras metalhidrolasas dinucleares en la familia, las ureasas son las únicas que poseen iones de níquel en el sitio activo. Esta enzima contiene 4 dominios estructurales. Uno de ellos presenta un centro biníquel con separación de 3.5 Armstrongs entre los dos átomos de níquel. Un residuo de lisina modificado, carbamilada, proporciona un ligando con oxígeno a cada níquel, lo cual explica por qué el dióxido de carbono es imprescindible para la activación de la apoenzima, parte proteica de una holoenzima. Es decir, una enzima que no puede llevar a cabo su acción catalítica desprovista de los cofactores necesarios, ya sean iones metálicos, hierro, cobre, magnesio, etc., u orgánicos, que a su vez puede ser una coenzima o un grupo prostético. Hidrólisis de la urea. La reacción catalizada por la ureasa es la hidrólisis de urea hacia ácido carbámico, la cual se produce 10 a la 14 veces más rápido en presencia de dicha enzima, teniendo como productos el ácido carbónico y el amoníaco, seguida de una reacción espontánea de otra molécula de amoníaco y ácido carbónico. La urea puede ser aprovechada directamente por las raíces o partes aéreas. Después de ser absorbida, se hidroliza rápidamente por la ureasa en las raíces, por ejemplo en soya, o después de la translocación a los brotes, por ejemplo maíz. En suelo, la hidrólisis de la urea por lo general se lleva a cabo antes de la absorción por la raíz. Y aquí vemos las diferencias que tiene la reacción de la urea cuando tenemos la presencia de la enzima o cuando solamente tenemos presencia de agua. En el caso de la presencia de la enzima tenemos la producción en 2 etapas de ácido carbónico y amoníaco y de ácido carbónico y amoníaco. Y en la otra tenemos la producción solamente de ácido carbónico y amoníaco. La urea se convierte en amoníaco y después este se transforma en amonio. Esta transformación a amonio es un proceso de hidrólisis que, dependiendo del pH del suelo, da lugar a diferentes productos. Así, a pH mayor de 6.3, la urea se hidroliza en amonio y en ion bicarbonato, pero si es menor de 6.2 se descompone en amonio, dióxido de carbono y agua. Y aquí vemos estas grandes diferencias debido al pH. A pH mayor de 6.3 la urea sufre las siguientes hidrólisis. Urea más un protón más agua da como producto amonio y bicarbonato. Si el pH es menor de 6.2, la hidrólisis de la urea es la siguiente. Urea, protón más agua, tenemos como productos amonio, dióxido de carbono y agua. Ureasa en plantas y el níquel como cofactor. La deficiencia de níquel inhibe la acción de la ureasa y esta condición lleva a la acumulación de urea, lo que provoca la presencia de manchas necróticas en hojas. La deficiencia de níquel interrumpe el metabolismo de los ureidos, aminoácidos y ácidos orgánicos, y debido al estrés oxidativo generado por esta deficiencia, se acumulan los ácidos oxálico y láctico. Las especies transportadoras de ureidos como el nogal pecanero
poseen mayor requerimiento de níquel que las especies transportadoras de amidas, como las leguminosas. Así aumentan la posibilidad de que los sistemas transportadores de ureidos puedan tener enzimas que requieren níquel para su activación o para intensificar su actividad. Los candidatos probables para estos sistemas son enzimas que afecten el catabolismo de ureidos. Hasta la fecha, los efectos metabólicos de la deficiencia de níquel solo han sido reportados para unas cuantas especies anuales. Un ejemplo de lo anterior es la cebada, la cual mostró alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos malato y varios aniones inorgánicos, sulfato, cloruros, fósforo y nitrato. La ureasa se encuentra ligada a la fracción celulósica de las paredes de células de cotiledones de diferentes variedades de cucurbitáceas, entre ellas Cucurbita fisifolia. Esta planta está estrechamente emparentada con Cucurbita, aunque es atípica en sus caracteres cromosómicos y bioquímicos. La ureasa cataliza la hidrólisis de urea para producir amonio, que puede ser utilizada en las células radiculares. Esto es posible debido a la presencia de estas enzimas en los suelos, un hecho explotado en las prácticas de fertilización de urea. Es importante destacar que cantidades grandes de este compuesto pueden constituir un peligro grave para la planta y el ambiente. El uso de inhibidores de ureasa es una opción para incrementar la eficiencia de aplicación de nitrógeno superficial, como urea hasta 50%. En follaje, la urea se aplica para mejorar la absorción de fertilizantes foliares. La urea se absorbe rápidamente, sin embargo puede ser tóxica a concentraciones de 2% o mayores. De ser metabolizada, la urea no se acumula y puede servir como una fuente de nitrógeno. Debido a la generación de amoníaco, también se ha planteado la hipótesis de que la ureasa cumple una función de defensa donde exhibe propiedades antifúngicas e insecticidas. La ureasa es especialmente abundante en las semillas de leguminosas, la harina de soya contiene 0.012% y el frijol de 0.07 a 0.14%. Factores que afecten el suministro de níquel. Alto pH en el suelo, mayor a 7, especialmente mayor a 8. Suelos arenosos o con baja capacidad de intercambio catiónico. Suelos con niveles exageradamente altos de zinc, cobre, manganeso, hierro, calcio, magnesio y fósforo. Niveles excesivamente altos de zinc, cobre, manganeso, hierro y fósforo o una combinación de estos elementos en las células. Suelos secos y o fríos a principios de primavera. Fuertes aplicaciones de nitrógeno a principios de primavera. Nemátodos agalladores. Combinaciones de lo anterior. Aquí podemos ver nosotros las deficiencias de níquel cuando tenemos una baja aplicación de él de forma externa y también cuando tenemos un bajo contenido en semillas. Viendo aquí una ligera clorosis cuando el nivel es bajo y una pequeña deformación de las hojas. Los síntomas de deficiencia de níquel, como ya hemos mencionado, se pueden resumir de la siguiente forma. Altos contenidos de calcio, magnesio, cobre o zinc que inhiben la absorción del nutriente. Reducción en la disponibilidad por la excesiva aplicación de cal. Cuando el pH del suelo aumenta por encima de 6.5. Altos niveles de fertilizantes fosfatados o de fósforo reducen la disponibilidad de níquel en el suelo. Nemátodos que dañan el sistema radicular y que provocan una severa deficiencia. Inhibición de la ureasa originando acumulación de urea, lo que genera manchas necróticas en las hojas. Y como síntomas muy visibles es la famosa forma de oreja de ratón de las hojas deficitarias de este nutriente. El níquel en el nogal pecanero pues permite que haya crecimiento normal durante la primavera al ser aplicado al follaje, poco después del rompimiento de las yemas. También hay relativamente poca movilidad del floema o movilización. Aquí lo podemos ver en este caso con este árbol, donde una parte tiene un buen desarrollo de la parte de sus hojas, pero en otro caso apenas si hay algunos brotes nuevos en un lado de la planta. También podemos ver el efecto del níquel en la fijación biológica del nitrógeno y en la formación de los nódulos. La disponibilidad de níquel mejora la acumulación de nitrógeno y la fijación biológica de nitrógeno en plantas de soya. El color rojizo de los nódulos aumentó con las aplicaciones de níquel, asimismo confirma la buena fijación biológica de nitrógeno debido a la disponibilidad del micronutriente, ya que también es muy importante para la activación de la enzima nitrogenasa. Cuando vemos los efectos de níquel en soya, pues observamos ligeras disminuciones en la talla y también vemos cambios ligeros en la coloración de las hojas. ¿Sí? Esto se puede ver con estas aplicaciones externas de níquel
y con los bajos niveles que presenta el nutriente en los diferentes tratamientos. Fertilización con urea. La urea se utiliza ampliamente como fertilizante nitrogenado debido a su bajo costo, su facilidad de manejo y su alto contenido de nitrógeno, 46% de peso en peso. También en muchos países como la India se le utiliza también como un herbicida, ya que las altas concentraciones de este fertilizante pueden destruir a las malas hierbas. Por eso es tan importante mantener una buena nutrición de níquel para aumentar la producción de las enzimas que se encargan de aprovechar el amoníaco que desprende este fertilizante. Se utiliza tanto para la fertilización nitrogenada foliar como a nivel del suelo. El aumento de la actividad de la ureasa en las plantas puede dar como resultado la asimilación más eficiente de los fertilizantes y evita los efectos tóxicos ocultos y visibles de la urea. Y ya para concluir, el níquel disminuye la toxicidad por urea en las plantas. La urea a nivel foliar tuvo efectos tóxicos en las plantas con deficiencia de este nutriente. Entre los síntomas de toxicidad observamos lesiones necróticas y clorosis completa de hojas, seguida por la defoliación, o sea, la caída de las hojas. Y en ausencia del suministro externo de níquel, la gravedad de la toxicidad depende del níquel que esté almacenado en las semillas. Por eso es importante tener una buena calidad de semillas para disminuir estos problemas y también la aplicación del fertilizante en el momento oportuno. Y con esto damos por terminado esta sesión. Espero que haya sido de su interés esta información. Y por mi parte es todo y muchas gracias.